A lo largo de los años he logrado identificar cómo pasamos cada instante de nuestra existencia, inmersos en un gran mar de pensamientos, de creencias, de miedos, de expectativas y de metas por cumplir, autoimpuestas o impuestas por el afuera, y que resultan haciendo de la vida un proceso muy desgastante y lleno de frustraciones. En ese correr y correr de la vida, llegaron a mí muchas experiencias que me hicieron detenerme para realmente despertar y observar la verdadera realidad. De la mano de los ángeles, de los seres de luz, de invitados y de ustedes, mi hermosa comunidad, construiremos conversaciones cotidianas e inspiradoras para llegar a ese camino donde nos espera el paraíso aquí en la tierra. Acompáñenme en este podcast a descubrir que es posible vivir una vida llena de gozo y plenitud y que todo es más bonito desde el amor. Hola amores, ¿cómo están? Qué felicidad me da nuevamente poder saludarlos y que compartamos en este espacio de apertura, de crecimiento de conciencia, de aprendizaje. Y bueno, espero que este episodio de hoy te llame muchísimo la atención. Creo que no lo estás escuchando por casualidad. Siempre el universo está dándonos señales y hoy nos sumergimos en un tema fascinante. Es un tema muy espiritual. Se trata de los registros akáshicos y esto incluye las conexiones que compartimos con otras personas desde vidas pasadas. Los registros akáshicos son un concepto muy profundo y muy misterioso. Son como una ventana a la sabiduría del universo que trasciende tanto el tiempo como el espacio. Este concepto de registros akáshicos viene de una palabra en sánscrito que es akash y se refieren como a una especie de biblioteca cósmica que almacena toda la información sobre el universo, incluyendo, por supuesto, la información sobre las almas, sus experiencias y el conocimiento que han ido acumulando a lo largo de los distintos tiempos y los distintos cuerpos también. Recuerda que las almas pueden decidir encarnar en cualquier planeta, en cualquier espacio o tiempo. Entonces, toda esta información que el alma desde su primera existencia va acumulando cuando encarna, se va registrando en ese registro, valga la redundancia, en ese registro akáshico, en esa biblioteca cósmica. Hablando de ángeles, es muy importante que entiendas o que sepas que los registros son custodiados por un arcángel muy hermoso que se llama Raziel. Raziel se manifiesta mucho con el arco iris, con los colores del arco iris, en su luz, en el brillo que él emana. Y este arcángel tiene la responsabilidad de custodiar este espacio interdimensional de la biblioteca cósmica, los registros akáshicos. Es este arcángel el que va a permitir que tú puedas acceder a esta información. Y muy frecuentemente podemos notar que el arcángel Metatrón acompaña al arcángel Raziel. Metatrón tiene a su cargo, tiene la función de velar por el orden cósmico, maneja toda la geometría sagrada, la Merkaba, el cubo, y él pues en esa tarea, ejerciendo esa tarea de supervisión, pues también está muy pendiente también del orden de los registros akáshicos. Entonces, como para que este episodio sea lo más sencillo posible, imagínate que es una enciclopedia de las almas, en la que cada uno de nosotros tiene un capítulo único. Los registros son considerados como una fuente de sabiduría infinita, una conexión con la energía universal. Desde la perspectiva espiritual, se cree que las conexiones que compartimos con otras personas tienen raíces o tienen origen en vínculos de vidas pasadas. La idea es que nuestras almas viajan a través del tiempo
a lo largo de estas vidas establecen lazos y vínculos con otras almas. Y algunos llaman a esto almas gemelas, otros simplemente almas afines. Pero estas conexiones no son casuales, son parte de un plan más grande que nuestras almas siguen en su búsqueda de crecimiento y evolución. Hablando de este tema, dije hace unos minutos que nuestras almas viajan a través del tiempo y me acordé de un libro que leí hace un tiempo de Brian Weiss que se llama así, A través del tiempo. Y si tú quieres profundizar sobre este tema, sobre los vínculos que tienen las almas a través del tiempo y cómo funciona el tema de las vidas pasadas, te recomiendo mucho que leas a Brian Weiss. Él es médico, es psiquiatra en Estados Unidos y haciendo regresiones para sanar a sus pacientes empezó a notar cómo sus pacientes recordaban cosas de vidas anteriores, como no tenía mucho sentido con su niñez o con su vida actual, pero cómo el recordar, el ver esa información hacía que pudieran esos pacientes sanar traumas que estaban como muy profundos, que estaban muy enquilosados en la psique de esas personas. Es un trabajo maravilloso el que ha hecho Brian Weiss. De hecho, acá en el podcast también grabé en algún momento un audiolibro de ese tomo, de A través del tiempo, porque también tiene lazos de amor y bueno, tiene varios libros que todos te los recomiendo, es excelente. Pero si quieres escuchar el libro de A través del tiempo, también lo puedes buscar acá en el mismo podcast y poder abrirte mucho más a todo este conocimiento, a toda esta información que es no solo muy reveladora de nuestra propia vida, sino que también es muy interesante, es sumamente interesante. Creo que no te arrepentirás de haberlo hecho. Entonces, bueno, volvamos como al hilo de la conversación, la teoría de las vidas pasadas y las conexiones con otras personas plantean que las relaciones que experimentamos en esta vida tienen un propósito más profundo que puede estar enraizado en experiencias compartidas en el pasado. Las lecciones no aprendidas, los sentimientos no resueltos y los lazos no completados pueden reaparecer en nuestras vidas actuales para que podamos sanar y evolucionar espiritualmente. Entonces, esto muy alineado a lo que muestra Brian Weiss en sus libros, en todo su trabajo, pero también lo que podemos aprender del plan del alma en el libro de Robert Schwartz, que también puedes escuchar el audiolibro. Importante entender que ese concepto de los registros akáshicos o incluso como el tema de las conexiones de vidas pasadas, en realidad nos invita a vivir más allá de nuestra existencia actual. No desde un punto de vista que te obsesiones a ver quién fuiste, qué hice, cómo fue, porque cuando entras a los registros solamente te van a dar la información de lo que necesitas saber en esta vida para poder sanar una situación o para poder entender una dinámica o para poder hacer consciente un patrón o para poder simplemente liberarte de una creencia. Entonces no es por el morbo o por la simple curiosidad de saber qué he hecho. Te vas a dar cuenta que si vas profundo o accedes a los registros con esa intención, puede que no tengas mucha información. Entonces, más allá, nos están invitando a reconocer que nuestras almas están entrelazadas, que están en una especie de danza cósmica de aprendizaje y crecimiento y que al explorar este campo podemos encontrar una comprensión muchísimo más profunda de nuestras relaciones actuales y una mayor apreciación por la interconexión de todas las almas en este vasto universo. En resumen, estos registros nos van a abrir la puerta a la sabiduría ancestral, a las conexiones espirituales que compartimos con otras personas desde vidas pasadas y nos van a animar a explorar nuestra existencia más allá de esta vida y a reconocer que nuestras relaciones y lazos están tejidos en el tapiz del tiempo. Al mirar más allá de lo evidente,
podremos encontrar un sentido más profundo de propósito y significado en nuestras vidas. Quisiera en este capítulo enseñarte algunas formas, algunos procesos para que tú puedas acceder a estos registros akáshicos y también a esta información. Si este tema de las vidas pasadas o de la sabiduría cósmica te llama la atención, bueno, seguro que estas recomendaciones van a ser muy útiles para ti. Lo primero que quiero que tengas en cuenta antes de empezar con las recomendaciones es que acceder a los registros akáshicos es un proceso que involucra una conexión muy profunda. Es una conexión profunda con la sabiduría y la energía universal. Y desde ahí, desde ese honrar como este lugar sagrado y este proceso que es igual de sagrado como información que se te revelará, pues hará que entiendas desde una perspectiva más elevada el para qué. Entonces, bueno, aquí hay algunos pasos que podrían ayudarte a acceder a los registros. Lo primero es como esta fase de preparación y de intención. Antes de intentar acceder a los registros, empieza poniendo o estableciendo una intención clara y positiva. Dedica un tiempo para relajarte, para meditar, para centrarte en tu deseo de obtener información y sabiduría de los registros. Y luego vas a realizar una meditación. La meditación es una herramienta muy poderosa para abrir tu mente, para abrir tu corazón a la conexión espiritual. Y es una práctica que regularmente puede calmar tu mente, aumentar tu sensibilidad hacia esta energía espiritual. En mi canal de YouTube puedes buscar gratuitamente un ejercicio de acceso a los registros akáshicos. Es una meditación de acceso a los registros. Entonces puedes empezar por ahí. Y aquí también en el podcast encuentras un ejercicio de 15 minutos, de 15 a 20 minutos, que es un ejercicio de regresión a vidas pasadas. Este ejercicio lo pensé para poder empezar a adecuar tu mente a este tipo de prácticas, porque al principio la mente se resiste mucho, empieza a controlar mucho el proceso. Si tú empiezas a hacer este ejercicio que te dejo acá también en el podcast, de forma regular, te vas a dar cuenta que vas a empezar a bajar tus barreras y vas a estar en como mayor apertura eh, y mayor capacidad de sugestión. Cuando te vayas conectando cada vez más con mi voz, eso va a hacer que puedas ir mucho más profundo, que tú te vayas sintiendo cómodo, cómoda o muy tranquilo en el espacio y que te permitas soltarte para ir más profundo en la información que puedes recibir. Entonces te dejo ahí como esos tips también que ya están grabados. Si quieres esas herramientas, puedes buscarlas gratuitamente o acá en Spotify o en Apple Podcasts o en YouTube, la meditación de registros akáshicos en mi canal de YouTube. Buscas Natalia Ángel y ahí ya te aparece la meditación. El tercer paso que es muy importante que tengas en cuenta a la hora de acceder a los registros es la protección energética. Antes de comenzar, vas a invocar al Arcángel Miguel y vas a visualizar una burbuja de luz a tu alrededor para protegerte de cualquier energía negativa o de cualquier distracción. Puedes pedir ahí protección, guía espiritual de otros seres de luz como tus ángeles de la guarda o guías espirituales en los que tú confíes, Maestro Jesús, Madre María. Bueno, eso es muy personal, entonces tú sabrás a qué seres quieres pedir esa protección. Igual debes tener en cuenta que cuando tú pones tu intención, cuando tú pides al cielo, el cielo siempre te responde y esa protección es algo automático. Entonces, desde esa certeza también de que tu petición está siendo resuelta, haces todo el proceso para que en todo el camino y este proceso que vas a empezar a emprender con los registros, no dudes y no tengas miedo en ningún momento. El cuarto paso es la invocación. Entonces puedes invocar a los guardianes de los registros akáshicos, como los maestros ascendidos, los ángeles o los seres de luz.
Ya te hablé en este podcast del arcángel Raziel, entonces puedes pedir al arcángel Raziel y al arcángel Metatrón el permiso y la ayuda para acceder a los registros de manera segura y positiva. El quinto paso va a ser una pregunta intencional. Vas a formular una pregunta clara y específica que desees explorar en los registros. Esto te va a ayudar a enfocar tu búsqueda y a obtener información relevante. Debes mantenerte en un estado receptivo. Mantén una mente abierta, mantén el corazón dispuesto y observa cualquier imagen, cualquier sensación, cualquier palabra, cualquier emoción que llegue a ti durante esta meditación o durante este espacio sagrado que estás creando. Luego, pon atención a las imágenes simbólicas. A menudo la información en los registros se presenta de manera simbólica. Presta atención a cualquier imagen o símbolo que aparezca en tu mente y trata de interpretar su significado. Si no lo entiendes inmediatamente, no importa. Luego, lo que vas a hacer cuando termines todo el proceso es anotar. Es muy importante que anotes porque la integración es un paso demasiado importante y trascendental en este tipo de ejercicios. No puedes simplemente quedarte con lo que viste, con lo que percibiste. El escribirlo, el asentarlo te va a permitir hacerlo más consciente. Y quizá en su momento no vas a entender los símbolos, pero si lo tienes todo escrito, después con el tiempo puede que empiecen a aparecer otras señales que vas de alguna manera como hilando la información o son como partes del rompecabezas que vas juntando y poco a poco te vas dando cuenta del panorama general que ya va teniendo muchísimo más sentido. Lo otro que debes tener en cuenta es lo que yo llamo confianza intuitiva. Debes confiar en tus instintos, en la información que recibes. La conexión con los registros akáshicos a menudo se siente como una intuición clara y profunda. Entonces, no desconfíes y cree, porque nada de eso es producto de tu imaginación. Con la intención que estás poniendo, estás recibiendo lo que necesitas. Cree, la fe es lo más importante en este tipo de procesos. Siguiente punto importante es, bueno, el tema de que los registros son personales. Recuerda que son personales y únicos para cada persona y que lo que experimentas puede diferir de lo que otras personas sienten o experimentan haciendo como esta apertura o entrando en esta información. El proceso de cada persona es único, demasiado único. Y, y pues bueno, también la forma en la que te develan la información es como tú puedes entenderla. Entonces, simplemente confía en lo que es para ti y no compares el proceso con otras personas. Finalmente, acceder a los registros akáshicos puede requerir de práctica y paciencia, como te lo dije hace unos minutos. Y cuanto más te entregues a esta práctica, pues más profundamente podrás conectar con esta sabiduría y con esta información. Sé paciente porque la mente empieza resistiéndose mucho a este tipo de procesos. Entre más frecuentemente lo hagas, entre más seas paciente, así no veas nada como que te motives a ti mismo, te determines como a lograrlo, te vas a dar cuenta cómo ya la mente va bajando sus escudos, sus barreras y poco a poco pues es muchísimo más fácil, más claro o más fuerte lo que empiezas a sentir o empiezas a percibir con este tipo de prácticas. Es importante recordar también que trabajar con los registros puede ser una experiencia espiritual muy profunda y personal. Y si en algún momento tú sientes que estás incómodo o te sientes inseguro o insegura, puedes considerar trabajar este tema con algún terapeuta, con algún guía espiritual que tenga experiencia en este ámbito y que yo realmente lo recomiendo así porque sirve mucho sobre todo para el tema de la integración de la información, para poder entender qué es
lo que esto me está moviendo a nivel presente, ¿no? A nivel de esta personalidad que estoy teniendo, de este cuerpo que estoy encarnando. Y bueno, como todo capítulo, quisiera contarte un poco como de mi experiencia personal con los registros akáshicos. Yo tuve como mi primera conexión con los registros, algo así como en 2000, bueno, no sé, tendría como 19 años, algo así, 18 años. Y lo empecé a notar a través de los sueños. Es muy importante esta información que te estoy compartiendo porque también puede que tú lo sientas de esa forma. Yo empecé a tener sueños muy vívidos en los que me veía como otra persona y los recordaba muy bien, tenía como mucha atención a los detalles. Y, y después como que empecé a tomar la buena práctica de anotarlos, de anotar esos sueños. Y lo que hacía era conectar con el arcángel Miguel y él me fue explicando que estaba recibiendo memorias de vidas pasadas, que esto que yo estaba percibiendo, que estaba soñando, eran recuerdos. Y me explicó, por eso te soy como tan enfática en el tema de la integración, porque me explicó por qué se me estaba mostrando esa información, qué era lo que yo tenía que trabajar en ese momento. Para ese momento actual, mi trabajo personal, que pues curiosamente está volviendo a ser muy parecido, porque la evolución va en espiral, no es lineal, pero bueno, en ese momento actual mi proceso estaba muy ligado al tema del amor propio en relaciones de pareja también, como que tenía una relación supremamente tóxica y estaba viendo a través de esas imágenes la relación, la conexión que tenía con esa persona que estaba en ese momento de mi vida, a los 17, a los 18 años. Y para mí fue una información muy poderosa. Después de haber reconocido eso, creo que logré sanar mucho de lo que venía cargando, logré entender la dinámica con esa persona, la situación. Y, y desde ahí en adelante, pues como que empecé a abrir cada vez más mi tercer ojo y a abrir cada vez más mi, como mi forma de recibir la información. Entonces, empecé a recibir información constantemente a través de meditación, como te lo recomiendo hacer, a través de las regresiones y también a través de la medicina ancestral, que es otra forma que si tú sientes que te llama, puedes probar. En su momento yo empecé a sentir mucho que me llamaba la atención hacer un proceso de toma de ayahuasca y bueno, yo hice ese proceso y en ese viaje o en ese estado alterado de conciencia pude experimentarme en varios cuerpos, incluso en distintos planetas. Y fue una información muy poderosa que me trajo muchos aprendizajes, de la que seguí como conectando, ¿no? En mi propósito de vida y entendiendo pues por qué era que tenía que sanar esos temas claves que ya venía reconociendo, como el alma pues busca también cuando elige el plan del alma, el plan de su vida, lo que busca es compensar el karma, lo que busca es generar equilibrios también con otras almas y que todos tengamos el aprendizaje que venimos buscando, anhelando y que necesitamos en nuestro proceso y nuestra cadena como de evolución, de recordar nuestra verdadera esencia y volver al Padre. Ese proceso para mí fue sumamente hermoso y, y creo que cuando, o sea, que es muy positivo porque la medicina ancestral lo que hace es cancelar inmediatamente tu mente. Entonces estás en muchísima más apertura para simplemente sentir y experimentar lo que tienes que experimentar, recibir la información. Para mí, mm, actualmente, o sea, siento que uno no necesita medicina para poder entrar en estos estados alterados de conciencia. Mi recomendación será siempre la meditación constante. Cuando empezamos a adquirir el hábito, se vuelve cada vez más fácil,
entrar en esta onda de tanto amor, de tanta luz, que es lo que empiezas a abrir abriendo tu canal y experimentando tus guías, experimentando la divinidad en un estado de mucha apertura. Pero si quieres igual empezar también o tener una ayuda adicional, puedes acudir a la regresión, a un terapeuta que se dedique a ello, o puedes acudir a medicina ancestral también. Quiero contarte particularmente algo que me pasó este fin de semana pasado. Estuve en un retiro en la ciudad de Medellín y pues estuve haciendo mucha meditación, fue un proceso como de mucha conexión y tomamos una medicina también, muy, muy de la tierra, muy, muy bonita, con una vibración muy especial. Y yo pude entrar como en un estado tan profundo de conexión en el que pues vi obviamente a mis guías como siempre muy presentes, pero me mostraron muchas, como un hilo de información así muy conectado con mi novio y me mostraron muchas vidas con él. Yo el año pasado ya, pues, a ver, a mi novio lo conozco, así como un momento de chisme, lo conozco hace ya más de 2 años, un poquito más, pero no estamos juntos hace tanto tiempo, estamos juntos hace un año. Y en ese momento, cuando empezamos a salir, yo tuve como un recuerdo muy poderoso de una vida pasada con él. Y cuento esto como simplemente para ejemplificar el cómo funciona el tema, porque en una meditación también vi una vida en la que teníamos una existencia como aborigen, pero era un pueblo como de Oceanía, eso fue lo que yo recibí en ese momento. Y usábamos mucho pieles de animal, él tenía un collar así con un colmillo, o sea, como que en este momento que les estoy contando esto, yo logro verlo todavía, y esto fue hace un año en una meditación, pero fue tan vívido, tan detallado, tan impactante que es difícil de olvidar. Y claro, como que cuando vi eso, él y yo teníamos una relación de pareja en esa vida, nos casamos, bueno, o sea, como que formamos una relación como muy, muy seria y fue una vida muy bonita. Y me di cuenta como de alguna manera esta conciencia mía pues venía muy conectada a esa experiencia puntual, a esa vida que fue tan bonita. Y yo idealizaba un poquito mi relación actual con él porque la vivía desde esa emoción, de esa versión de mí en otro tiempo, ¿no? En otro espacio y otro tiempo. Fue muy lindo porque en la meditación yo recibí cómo debía también empezar a ser consciente esta información para ver con mayor claridad mi relación actual y cómo podía llevarla de la mejor manera. Ustedes saben que yo llevo el último año viviendo por fuera en Italia, y en Italia estuve viajando muchísimo y él fue a visitarme, estuvo viviendo conmigo unos meses y estuvimos viajando mucho juntos, y fue muy curioso porque los viajes que hacíamos nos conectaban de alguna manera con una versión de nuestra, o sea, con una versión pasada, con una vida anterior. eh, y nos empezó a llegar mucha información de una vida. Puntualmente cuando fuimos a Praga nos llegó una información de cuando él fue mi papá, entonces yo era su hija. Luego en Londres yo recibí información de el rol contrario, yo era su mamá, él era mi hijo, o sea, como que en el último año, con tantos viajes y tantas conexiones, empezó a llegar mucha información que nos vinculaba de distintas formas, en distintos roles, que esto lo vamos a profundizar en algún momento cuando tengamos este tan anhelado episodio del Plan del Alma. Pero entonces era muy especial porque era también reconocer cómo las almas por amor pues suelen asumir distintos roles para el aprendizaje mutuo, y cómo pues vamos como rotando también en el rol que ejercemos para entre todos pues ir como también sentirnos de alguna forma en los zapatos del otro.
Y para mí fue muy impactante, vuelvo al fin de semana, porque vi entonces como un hilo completo, o sea, era como una película de verdad de todas las vidas que hemos vivido juntos, de todas las cosas que hemos experimentado juntos y sobre todo del inmenso amor que rodeaba nuestra relación. Independientemente de que mi relación de pareja siga, de que me case con él o no me case con él o seamos amigos y ya, no importa, o sea, siento que lo que es valioso es empezar a reconocer cómo cada partecita de esa información pues nos está ayudando a esclarecer o a ver con mayor claridad una parte de nosotros mismos. Es cierto que la vida, en realidad, el despertar espiritual, decía yo esta mañana en Threads, no es, o sea, no es más que aprender a conocernos. Y agregaría eso que es aprender a reconocernos, es ver qué es lo que he vivido, qué es lo que me ha marcado, porque tengo como esta visión de la vida que tengo, que no es la que todo el mundo tiene. Estamos lejos de ver la vida igual. Y eso es maravilloso también, porque cada persona es un universo. Entonces, cuando empezamos a reconocer en los registros la información que nos llega para que hagamos conciencia, para que veamos, y para mí fue muy, muy impactante este fin de semana, porque fue como darme cuenta de una creencia, de una forma, como una dinámica que había venido viviendo como en piloto automático, que no había hecho consciente y que era absolutamente clave para poder relacionarme, vincularme y sobre todo reconocerme primero a mí misma, pero desde ahí vincularme y reconocerme en otros. Y es muy hermoso como los demás no son espejos, es para vernos todo el tiempo. La vida se trata es de eso, de vernos a nosotros, de recordarnos, de hacernos conscientes de lo que traemos, de qué equipaje estamos llevando, de por qué eso ya no nos sirve o por qué sí nos sirve, porque ese es el punto. Tenemos una maleta y tú eliges qué meter en esa maleta. Elige aquello que te sirva, que te llene de gozo, de bienestar, de paz, y lo que ya no, hazlo consciente, suéltalo en el camino, porque no necesitas llevarlo más. Espero que este episodio te sirva de inspiración y de llamado también para poder acceder a esta información tan hermosa de los registros, para poder entender también tus vínculos con otras personas y en últimas poder reconocerte, poder conocer cada vez mejor quién eres y para dónde vas. Ha sido un verdadero placer tenerte como parte de este podcast, explorando juntos ideas, historias y perspectivas enriquecedoras. Pero nuestra conexión no tiene por qué terminar aquí. Si deseas mantenerte al tanto de futuros episodios, eventos emocionantes e información valiosa, te invito a suscribirte a mi lista de correo. Al hacerlo, recibirás actualizaciones regulares y exclusivas directamente en tu bandeja de entrada. Serás el primero en enterarte de todo y además formarás parte de una comunidad vibrante de apasionados por el crecimiento del alma, donde podrás compartir ideas, participar en discusiones y recibir contenido adicional que no encontrarás en ningún otro lugar. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este emocionante viaje. Simplemente visita mi sitio web nataliaangel.co. Es rápido, fácil y totalmente gratuito. Recuerda que al suscribirte a la lista de correo no solo estarás obteniendo información privilegiada, sino que también estarás fortaleciendo nuestra comunidad y ayudando a que este podcast siga creciendo. Gracias de antemano por tu apoyo continuo y por acompañarme en esta fascinante aventura. Espero tenerte a bordo mientras seguimos explorando juntos nuevos horizontes y descubriendo historias fascinantes. Hasta pronto e infinitas gracias.